Hola, buenas noches. Bueno, les voy a hablar hoy del libro que terminé hace poco. Eh, una seguidora me pidió que hiciera este análisis y me parece copado e interesante que al menos eh, de mi perspectiva de cómo fue este libro, Deep Work, trabajo profundo. Eh, Medio que tomé unas notitas, algunas como para acordarme, porque es muy largo y no me acuerdo de todo. Eh, pero bueno, tres puntos fundamentales. Eh, Primero, definir qué es el trabajo profundo y qué es el trabajo shallow o superficial. El trabajo profundo es el que requiere que uno entre en un estado de concentración en el que toda nuestra capacidad mental está enfocada en esa tarea. Como cuando eh, un escritor se pone a escribir, es el que más tengo convivo con esa sensación. Pero cualquier artista que está haciendo una performance o cualquier científico que está investigando o cualquier persona que está haciendo un trabajo que requiera mucha concentración y eh, que produzca algo concreto en el mundo. Y generalmente lo que dice este autor es que las cosas de valor se producen cuando está de por medio este trabajo, el trabajo profundo. Hay una palabrita que es muy conocida, que es como el estado en el que se genera eso, que es como el flow, el flujo. eh, Poder entrar en ese tipo de concentración es lo que nos permite crear esas cosas, generar esas cosas. Algo de lo que recuerdo de eso fue que muchos autores, muchos investigadores y muchos científicos han, se han rodeado de rituales que permiten que el deep work, el trabajo profundo tenga lugar, que se pueda trabajar así en concentración. Yo por ejemplo tengo un ritual de pongo la caldera a calentar, el agua caliente, ¿no? Eh, Me hago el café, bueno, prendo la cámara, ¿no? Y, eh, y me pongo a tomar el café mientras trato de visualizar la escena en la que estoy o la que tengo que escribir. Trato de como de imaginarme que estoy ahí adentro de la escena y respirar y hacer, es como una especie de meditación rara en la, en la que me voy metiendo en la escena, en lo que podrían estar sintiendo los personajes, en cómo son cada uno, en qué se oye, qué se huele, eh, qué cosas se ven, cuál es la sensación del momento. Eh, y bueno, eso activa algo en mí que hace que sepa qué escribir o sepa por dónde va. No siempre es tan fácil, a veces las palabras vienen más fácil, a veces no, pero me doy cuenta que todo ese ritual del café y de sentarme y de ponerme, hacer toda esa preparación, ayuda mucho. De hecho, el autor este dice que cuando, cuando está todo ese ritual, suele ser más fácil, un ritual que uno mantiene, ¿no? Constantemente, suele ser más fácil entrar en ese estado de flow y producir cosas de valor. Eh, bueno, da muchos ejemplos de autores, incluso de él mismo, ¿no? Que ha escrito un montón de papers, qué sé yo. Pero da el ejemplo de Bill Gates, que bueno, que también eh, como que tenía esos momentos en el que se aislaba un montón para producir lo que tenía que producir, tipo por un mes. Se salía, digamos, del mundo básicamente y se ponía a pensar en cosas que ayudaran a su compañía. O la autora Jane Austen, en realidad todos los escritores como que de algún modo se deben aislar
del mundo para entrar en ese estado de creatividad profunda. Y bueno, pasando al siguiente punto, dice que el trabajo profundo, en contraposición al trabajo superficial, que superficial vendría a ser trabajo que es fácilmente reemplazable. Él define los dos. Uno, el profundo, el que da valor a las cosas, o el del que suele obtenerse mucho valor de las cosas, y que es difícil de replicar. Y que además requiere toda nuestra concentración, todo nuestro cerebro trabajando, todo en consonancia para eso. Y el trabajo superficial es aquel que, qué sé yo, contestar emails y mensajitos, y ir a reuniones y cosas que son dentro de todo bastante delegables, o que se pueden, son más fáciles de automatizar, dice él. Y que en general son cosas que no generan un valor, eh, ¿cómo es que dice? Un valor estable en el tiempo. Es como que no dice que no sean necesarias esas tareas, porque coordinar las cosas, todo eso es necesario, y todas las cosas superficiales tienen su lugar, pero a la vez dice que esos momentos de distracción contaminan el espacio ese de trabajo profundo. O sea, no es que uno puede, digamos, tenemos la sesión de trabajo profundo, que encima él dice que como mucho se puede obtener. Todo esto basado en estudios, ¿no? Él cita estudios, cita psicólogos, cita, va explicando por qué llega a estas conclusiones y de dónde salen. Pero bueno, dice que las sesiones de trabajo profundo son, al menos por día, son a lo más de 3 horas. Para gente que ya está entrenada, ¿no? En eso. Pero para la gente que no, generalmente es de 1 hora más o menos. Quiere decir que es difícil obtener este estado de concentración, y que a la vez las pequeñas distracciones eh, hacen que ese trabajo sea de menor calidad. Y a la vez, una vez que nos distraemos por un mensajito o por una tarea o por algo que tenemos que hacer, es difícil volver otra vez a ingresar. Es como una especie de... Bueno, se contamina, es difícil volver a ese estado una vez una vez salimos. Bueno, y eso hace que este trabajo sea raro porque él dice que en el momento actual el trabajo realmente profundo, que es cuidado para que sea profundo, eh, no ocurre mucho en los trabajos usuales, ¿no? En cualquier trabajo que uno va, en una oficina, o en cualquier trabajo científico o artístico, siempre está o periodístico, por ejemplo, siempre está esa cosa de que estamos abiertos a las interrupciones. O, por ejemplo, los profesores también estar abiertos a los emails, a los mensajes, y al tener que responder inmediatamente a las disposiciones de nuestro trabajo. Y eso hace que no podamos tener sesiones largas de trabajo profundo, que esto dice que es lo más importante, que sean sesiones largas, muy concentradas y muy comprometidas, sin interrupciones. Eso es lo que hace que esas sesiones de esos se pueda obtener bastante valor. Bueno, habla mayormente de eso. Y bueno, y habla también de que el trabajo profundo es significativo. ¿En qué sentido? En que es el trabajo que él dice cambia el mundo. Eh, digamos, las cosas que se entregan
al mundo como obras o como inventos o como libros, papers, eh, cosas del trabajo de la mente de las personas, o del arte, de su alma, me refiero también, de su alma, eh, provienen de estos periodos, provienen de esta dedicación al trabajo profundo y del compromiso y el cuidado de estos momentos. Y, y bueno, y da un montón de reglas para poder, para que sea más fácil lograr estos momentos. ¿Qué tipos hay? Muy interesante eso, ver cómo él destaca cómo se puede aplicar a nuestra vida, digamos, porque no todos podemos eh, escindirnos del mundo así y trabajar así, trabajar profundamente. Él como que da varias estrategias para implementarlo en nuestra vida también, y qué estilos hay para implementarlos. Bueno, pero mayormente el mensaje es de la importancia, el valor y la rareza de este tipo de trabajo, y cómo entrega al mundo cosas que cada vez son más valoradas por el mercado actual de, del mundo, justamente porque eh, cada vez hay menos trabajo profundo, cada vez hay menos personas que se aíslan para crear cosas eh, de gran valor humano, ¿sí? O científico o artístico. Y, y eso hace que las cosas, por ser escasas, aumenten su valor. Y es el caso de este tipo de trabajo y las cosas generadas por este tipo de trabajo profundo. Él lo aplica mucho a su vida, lo cuida mucho y da muchas estrategias para que uno eh, se vuelva adepto a su forma de pensar y también la aplique a su propio trabajo. Bueno, ese es más o menos mi resumen. Obviamente es mucho más profundo, mucho más intenso y da muchísimos ejemplos. Lo recomiendo, es un libro maravilloso. Deep Work, Trabajo Profundo, de Cal Newport. Gracias a la suscriptora que lo recomendó este tema. Y bueno, nos vemos mañana. Día 42 del challenge.